12 horas con 59 minutos. Bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Una jornada llena de noticias, sobre todo en lo económico y también en lo político. En breve, el presidente Gabriel Boric presentará el plan de ayuda económica. Estaremos con eso en algunos minutos más, pero sin duda la noticia que ha marcado la jornada es la polémica tras las disculpas que ofreció la ministra del Interior, Isquia Siches, tras reconocer que emitió información incorrecta sobre los vuelos de retorno para migrantes en situación irregular. Desde la oposición exigen su renuncia. Marian Basso con todos los detalles desde el Palacio de la Moneda. Marian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Sí, intensas han sido las reuniones acá en el Palacio de Gobierno, pero hasta el momento desde el Ministerio del Interior no han anunciado que la ministra Isquia Siches dé alguna declaración pública respecto de lo que tú decías, los dichos que ella misma ratificó horas después de haberlos emitido en la Cámara de Diputados, en donde la Comisión de Seguridad señaló que aviones, un avión en particular con ciudadanos venezolanos rumbo a ese país para ser expulsados habrían vuelto a territorio nacional, una situación que calificó ella misma como chambonada y que señaló incluso que había felicitado al gobierno por haber tapado esta información. Sabemos que horas después, pasada la medianoche, la propia ministra del Interior pidió disculpas a las autoridades anteriores, específicamente al ministro, exministro Rodrigo Delgado, por haber emitido esta información incorrecta. Bueno, hace un poco más de una hora, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, citó hasta su despacho a la ministra del Interior, Isquia Siches, para sostener una reunión y para que le explicase los dichos que había señalado el día de ayer en la Comisión de Seguridad. En esa misma reunión, la ministra del Interior reconoció su error, ¿no es cierto?, respecto de estos dichos que había señalado, y el presidente de la República, por su parte, pidió más rigurosidad al momento de dar ciertas informaciones. Hizo un llamado de atención ahí a la ministra del Interior, Isquia Siches, antes de salir del Palacio de la Moneda rumbo a una actividad muy importante que tienen hoy, que tú lo comentabas ahí recién, Andrés, que es el lanzamiento de este plan de recuperación inclusiva. Uno que desde fuentes de Palacio han señalado lamentablemente se verá de alguna forma empañado por esta situación protagonizada por la ministra del Interior, Isquia Siches. Yo le decía que hasta el momento ni vocería de gobierno ni del Ministerio del Interior han señalado que va a haber alguna declaración pública, por lo tanto hasta el momento la única declaración oficial que tenemos por parte de la ministra del Interior es ese tuit que emitió la noche de ayer ofreciendo las disculpas a las autoridades anteriores y señalando que emitió información incorrecta. Eso sí, hoy día llegó temprano en la mañana al Palacio de la Moneda, poco antes de las 8 de la mañana. Ahí se le consultó si había hablado con el presidente de la República, Gabriel Boric. Él señaló que hasta el momento no había hablado con el presidente y no quiso dar más declaraciones respecto desde dónde había sacado esta información que señalaba entonces de este vuelo con ciudadanos expulsados que había retornado al país. Vamos a escuchar ese ambiente de la llegada de la ministra del Interior al Palacio de Gobierno. No todavía. Muchas gracias. Ministra, ¿usted va a tomar alguna acción? Hay parlamentarios que están pidiendo una acusación constitucional en su contra. Permiso. Sí, oficialmente, como les comentaba entonces, no hay declaraciones. Minutos después de la llegada de la ministra del Interior, que ahí veíamos en imágenes, llega entonces el subsecretario de esa misma cartera, Manuel Monsalve, al que se le consulta justamente de dónde habían sacado los datos, la información que se le había entregado a la ministra del Interior para afirmar en la comisión el día de ayer los dichos que claramente generaron toda esta polémica con la administración anterior. Esto fue lo que señaló. ¿Qué información tienen de lo que dijo la ministra del Interior? ¿De dónde sacó la información? Buenos días a todos. ¿Lo pudieron conversar con ellos? ¿Usted estaba sentado al lado de ya se hablará. ¿No tenía ninguna comunicación? Ahí entonces se le comentaba, muchos criticaban y señalaban que es un autogol, un error no forzado por parte de la ministra del Interior, pero uno más de los que lleva, señalaban, en las 3 semanas de gobierno. Eso porque por parte de la oposición algunos parlamentarios solicitaron su renuncia, otros señalaron que estarían buscando las firmas para una acusación constitucional en contra de la jefa de gabinete. Acá en el Palacio de la Moneda, a reuniones protocolares, llegó el senador José Miguel Insulza,
Insulza, que tiene normalmente reuniones de coordinación con el ministro de las Express, también el diputado Gonzalo Vinter. A ambos se le consultó respecto de esta situación, si esto podía mermar la confianza que existe en el gobierno respecto de los dichos, ¿no es cierto?, de la ministra del Interior. En el caso del senador José Miguel Insulza, señaló que esta información se la había entregado a la ministra Siches por parte de la directora subrogante del Departamento de Migraciones y Extranjerías, y ahí estaría el error. Ella no tenía conocimiento, señaló, y que el error habría estado en esta cadena de comunicaciones. En cuanto al diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, señaló que hay que establecer las responsabilidades. ¿Desde dónde surgió esta información que le entregaron a la jefa de gabinete? Escuchemos. Y lo que ocurrió con la ministra Siches es que le dieron una información que emanaba de la Dirección de Migraciones. Y la persona que entregó la información, que entiendo que fue la directora subrogante, no entregó una información acertada, no era cierto. ¿La ministra Siches debería dar un paso al costado? No debería dar un paso a ninguna parte. La ministra Siches no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, a mi juicio, ninguna. Me parece interesante averiguar cómo llegó esta información a oídos de la ministra, porque, digamos, la magnitud del error no es la misma si viene de una fuente oficial que si viene de una fuente de dentro del servicio correspondiente a que si viene de otra fuente. Creo que lo más probable es que la ministra haya cometido un error, pero tengo la total convicción de que la ministra no ha violado la Constitución. Un respaldo ahí que hacen a los parlamentarios del oficialismo, a la ministra del Interior, Hixia Siches, pero claramente la pregunta que está instalada es de dónde surgió esta información que el día de ayer daba a conocer entonces la ministra del Interior, la jefa de gabinete, y si esta información fue chequeada posteriormente o no. Son preguntas que aún no podemos resolver. Les comentaba, aún no tenemos información oficial por parte del Ministerio del Interior que vaya a darse un punto de prensa. Pero les comentábamos también durante este despacho que parte del oficialismo, ¿no es cierto?, criticó la situación, señaló que hay que tener más rigurosidad al momento de entregar la información. Señalaba, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados que no cree que las autoridades de gobierno deban estar disculpándose en forma permanente, y señaló que los dichos de la ministra del Interior comprometen a todo el gobierno. Es momento de llamar a la prudencia. También señaló en un día que es sumamente importante para el gobierno. En minutos más, tú lo decías, Andrés, el presidente de la República va a dar a conocer este plan de recuperación inclusiva, un plan en que el gobierno lleva trabajando bastantes semanas, que ya lo habían adelantado hace 2 semanas, así que vamos a estar esperando entonces la... Mazo, muchas gracias. Justamente escuchamos al presidente de la República, Gabriel Boric, dando a conocer este plan de recuperación inclusiva. Chile apoya. Escuchemos sus palabras. Y tenemos absolutamente claro desde nuestro gobierno que no bastan las declaraciones de buenas intenciones y que acá venimos a presentar medidas concretas con el objetivo de tener un plan de recuperación inclusiva para todos y todas quienes lo necesiten. Quiero hablarle a diario a quienes comparten la preocupación por el rumbo de la economía, pero no esa economía de los grandes números, sino la economía de la casa, la economía de la familia, la economía que ven dentro del barrio. Son todas esas pequeñas economías las que hacen la de los grandes números. A quienes experimentan cotidianamente las alzas en los precios de productos de primera necesidad, a quienes se han visto obligados a posponer estudios, a aplazar un emprendimiento, a quienes no han podido encontrar apoyo ni privado ni estatal para poder salir adelante. Todos sabemos de que vivimos tiempos difíciles y esas preocupaciones que ustedes tienen es nuestro deber desde el gobierno trabajar firmemente para aliviarlas. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes lo que hemos estado escuchando y trabajando para poder ofrecer un conjunto de respuestas concretas a la situación económica que enfrentamos. A este conjunto de respuestas concretas le hemos llamado Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya. Este plan se estructura sobre la base de 3 preocupaciones urgentes. 1. Hacer frente al alza creciente del costo de la vida. 2. Apoyar a quienes han salido del mercado laboral
para ejercer labores de cuidado, principalmente las mujeres. 3, impulsar la generación de empleo y las ayudas para los sectores que han quedado rezagados en la economía. En conjunto, el plan que venimos a presentar hoy y cuyos detalles explicarán nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, y nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a crear 500.000 nuevos empleos. 250.000 de estos van a ser empleos femeninos y contempla la movilización de recursos por un total de 3.700 millones de dólares. Son más de 1.300 millones de dólares en aportes directos a los bolsillos de las familias. Son cerca de 1.400 millones de dólares en generación de empleo y en apoyo a los sectores rezagados. Mujeres, jóvenes, las industrias del turismo, la cultura. Son 1.000 millones de dólares en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. Acá en Maipú las emprendedores nos contaban de que muchas veces para salir adelante, para llegar al momento de la formalización se requiere un apoyo. Tenemos que anticiparnos a eso. Tenemos que hacer caso a eso que se escucha en la calle. Sabemos de que este plan de recuperación es un punto de partida. Los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana y para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo, deben ser responsables en su implementación. Se trata de ir responsablemente creando las condiciones para que cada uno de los habitantes de Chile tenga una vida digna, un trabajo decente y un futuro que no les cause temor. Vamos a enviar un proyecto de ley para activar automáticamente un IFE de amplia cobertura en la eventualidad de que volvamos a restricciones sanitarias graves. Este plan además contempla múltiples medidas, entre las que me gustaría destacar las siguientes. La extensión del IFE laboral hasta septiembre y el establecimiento de un incentivo adicional para las personas cuyo empleo ha tenido una recuperación más lenta. Vamos a congelar las tarifas del transporte público durante todo el año 2022, durante el año 2022, en todo Chile. Se imagina, la letra chica terrible sería eso. Que ojo, llevan 3 años congeladas y hay una presión de aumento muy grande y hemos decidido de manera responsable, en atención a las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos y chilenas, que hay que hacer un esfuerzo mayor por parte del Estado para que estas tarifas se congelen durante todo este año. Para enfrentar el invierno, vamos a inyectar recursos especiales que no habían sido considerados en el MEPCO, en el Mecanismo Especial de Precios para los Combustibles. Mecanismos especiales que por más de 20 millones de dólares para frenar el alza del precio de la parafina. Hay varios parlamentarios que nos habían planteado esta inquietud que no estaba dentro de los planes originales y claro, era importante verlo también. Más de 1 millón de hogares se van a ver beneficiados con esto. Respecto del gas, se va a trabajar para combatir los abusos que nos hacen pagar de más. En el ámbito de educación superior, habiendo escuchado y conversado a los dirigentes estudiantiles, con el permanente recuerdo de que a nosotros alguna vez nos tocó estar del otro lado, es que creemos que tenemos que tener un diálogo permanente con ellos y que es inaceptable que la beca Báez no se haya reajustado en los últimos 10 años. Como las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, vamos a comenzar con un reajuste de la beca Báez de un 15% para avanzar progresivamente durante nuestro gobierno y cerrar la brecha de esos 10 años en donde sencillamente se miró hacia el lado. Todos sabemos de que con 1.300 pesos no se almuerza hoy día en Chile. 1.600 pesos no se almuerza hoy día en Chile. Y por lo tanto, el aumento que vamos a hacer sabemos que todavía no va a ser suficiente, pero el compromiso es dar un punto de partida importante, 15%, y seguir en conjunto trabajando con las organizaciones, Lucha Báez, la Confech, para que podamos tener un acuerdo que sea responsable y que permita tener una calidad de alimentación digna a la familia. Vamos además
a presentar un proyecto de ley, y esto es algo que hemos estado conversando con la CUT, ¿cierto? Para aumentar significativamente el salario mínimo. Nuestra meta como Ejecutivo es llegar a los 400.000 pesos este año. Y ahí, por cierto, tendremos que preocuparnos especialmente de apoyar a las pequeñas empresas para que nadie se quede atrás. Para todas aquellas personas que salieron del mercado de trabajo para atender labores de cuidado, tenemos múltiples medidas. Vamos a fortalecer el programa de 4 a 7 que provee cuidado infantil integral para la permanencia de niños entre 6 y 13 años en los establecimientos educacionales municipales adheridos al término de la jornada escolar. Vamos a ampliar también el subsidio Protege, que implica un aporte de 200.000 pesos mensuales para las trabajadoras y trabajadores que tengan a su cargo hijos e hijas menores hasta los 4 años. Hoy día el subsidio Protege abarcaba solamente de los 0 a los 2 años, pero a los 2 años los niños no entran a kinder. Y por lo tanto, ¿qué pasaba en ese marco? Ahí la entrega del subsidio Protege va a permitir también ayudar a la inserción laboral generalmente de mujeres, que es a quienes se les atribuía las labores de cuidado. Paralelamente a todo esto tenemos que avanzar en corresponsabilidad. Las labores de cuidado las tenemos que llevar por igual hombres y mujeres. Vamos a ampliar en un 50% los recursos de los centros diurnos de personas mayores, aumentando la cobertura de esta manera en 53 comunas. Extenderemos la cobertura de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, los ELEAM, a todas las regiones y agregando además nuevos establecimientos en Tarapacá, Atacama, Ñuble, Los Ríos y Aysén. Para los sectores que han sido más golpeados por las turbulencias económicas, tenemos también diversas medidas que apuntan hacia ellos específicamente. Me gustaría destacar algunas de ellas. Respecto de las MIPYMES, vamos a aumentar la cobertura de programas de apoyo a la recuperación impulsados por Cercotec y Corfo, beneficiando aproximadamente a 120.000 MIPYMES. Vamos a adecuar los programas de financiamiento que existen en Corfo, generando un programa de acceso al crédito que va a beneficiar a 100.000 micro y pequeñas empresas no bancarizadas, a propósito de lo que hablábamos hoy día, en un periodo de 4 años. Vamos a crear, y yo sé que esto es muy sentido en el mundo de la cultura, un bono especial para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, un aporte de 450.000 pesos para un total de 30.000 trabajadores y trabajadoras de la cultura que se han visto tan afectados. Pero sabemos también que en el mundo de la cultura no están pidiendo limosnas. Lo que quieren es trabajar, que el arte fluya, que el arte llegue, que todos podamos acceder a esa creación cultural. Y por lo tanto hemos decidido también terminar con los aforos en los espectáculos culturales para que pueda reactivarse esto en la nueva fase verde que se va a anunciar el día martes y que va a entrar en funcionamiento desde el día jueves. Por lo tanto, la cultura va a poder volver con todo durante las próximas semanas. Y por último, no puedo dejar de mencionar que vamos a ser un gobierno que se piense desde los territorios. Nuestros ministros van a estar permanentemente recorriendo el territorio. Cuando lo hagan, el mandato es a juntarse siempre con organizaciones sociales. No solamente ir a la inauguración de alguna cosa y después irse para la casa. Conversar, darse el tiempito para conversar. Seguramente en esas conversas no se puede solucionar todos los problemas, pero uno se va imbuido de lo que está sucediendo y por lo tanto hacemos mejor políticas públicas. Invitemos a los parlamentarios también de todos los sectores, no solo a los nuestros. Queremos escuchar la transversalidad de los representantes electos por el pueblo para poder mejorar en conjunto la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y por eso vamos a establecer un fondo de $300 millones para nuevos proyectos locales que sean intensivos en mano de obra, con foco en infraestructura verde, y que van a aportar en la recuperación y el desarrollo de nuestra economía de forma descentralizada. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si uno sencillamente sigue metiendo más plata en los instrumentos que habían, se sigue profundizando la misma desigualdad que tenemos. Y esta crisis es una oportunidad para que construyamos, compatriotas,
una sociedad más igualitaria, una sociedad en donde nadie se quede atrás. Sé que Chile es un país que sabe cómo pararse después de los embates. Hoy tienen ante ustedes un gobierno que está decidido a apoyarlos y hacer todo lo posible y dar lo mejor de nosotros por responder a sus urgencias y anhelos. Se van a cometer errores, los vamos a corregir, vamos a salir adelante en la medida en que trabajemos en equipo y en la medida en que también les expliquemos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Queremos generar esa complicidad y siempre tener la disposición de, ante una crítica, escuchar y aprender de ella. El desarrollo económico de un país es clave. El desarrollo inclusivo y que privilegie los aportes de quienes más han sufrido es fundamental. Ese es hoy día nuestro compromiso y estoy acá frente a ustedes y en presencia de 14 ministros de Estado que se encargarán de implementar estas medidas con la mayor rapidez para los vecinos y vecinas de nuestra patria. Muchas, muchas gracias. Contamos con ustedes. Presidente de la República. Boric. Ahora la ministra Janet Jara y el ministro Mario Marcel van a responder preguntas específicas del plan. Gracias, presidente. Escuchábamos al presidente de la República, Gabriel Boric, en la presentación de este plan de recuperación inclusiva. Chile apoya, son en total 3.726 millones de dólares. El 37% va apunta hacia empleo, el 36% aporte bolsillo de las familias, 27% en inyección a empresas de menor tamaño. Por ejemplo, entre lo medular que anunció el presidente, el congelamiento de los precios del transporte público regulado en todo el país este 2022, contención del precio de la parafina, también se busca ampliar la competencia en el mercado del gas licuado, el aumento de la beca alimentación de educación superior, la tarjeta Junaed, también se aumenta el subsidio protege hasta las personas, los adultos, las mujeres, hombres también, que tengan hijos hasta 4 años. También el IFE laboral se extiende hasta el mes de septiembre, desde junio hasta septiembre, 260.000 empleos. Se pretende apuntar con este IFE laboral, 160.000 en el caso de las mujeres también, y lo recalcó el presidente Boric, en caso de confinamiento se activa un IFE de ampliación de cobertura. Bien importante esa medida. También respecto al salario mínimo, el compromiso del gobierno, del presidente, de llegar a 400.000 pesos a fin de año. Obviamente que hay un reajuste que tiene que cerrarse antes del 1 de mayo. Vemos la imagen justamente desde la comuna de Maipú, la salida del presidente de la República, Gabriel Boric, después de haber enunciado todo son más o menos 20 medidas que contempla este plan Chile Apoya, plan de recuperación inclusiva, que se viene discutiendo, se viene negociando, se viene trabajando en el gobierno ya hace una buena cantidad de semanas, buena cantidad de días. Apunta sobre todo en el tema del mercado laboral a personas jóvenes entre 15 a 24 años, adultos mayores de 55 y mujeres, sobre todo mujeres, de 25 a 54 años. Recordemos que el efecto de la pandemia en materia laboral fue sin duda muchísimo más duro en las mujeres, con un retroceso en algún minuto de la pandemia de hasta 10 años en la ocupación de mujeres en la economía. Yo les mencionaba el tema del salario mínimo, 400.000 pesos llegar a fines de este año. También mejoras en el seguro de cesantía. Ojo, muy importante las mejoras en el seguro de cesantía. Escuchemos ahora al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Acaba de terminar, escuchemos a la ministra del Trabajo, Janet Jara. La recepción al presidente, a nosotras, las ministras, los ministros, para mí además un honor estar acá, considerando que además durante largo tiempo fui vecina de la Villa El Abrazo, Maipú, así que nos conocemos bastante bien, ¿no? Sí, señalar respecto del plan Chile Apoya que tenemos que dar un empujón a aquellos sectores de nuestra economía que se encuentran más atrás. Los empleos que no se han podido recuperar desde la pandemia, ¿cierto?, a la fecha, van a contar con apoyos concretos, serios y responsables para poder fortalecer el empleo, avanzar, sobre todo nosotras las mujeres, que estamos todavía muchas mujeres con cifras previas a la pandemia que no hemos podido recuperar de empleo, y por eso el gobierno, dentro de las 21 medidas que va a implementar dentro del programa de recuperación económica inclusiva, adopta algunas medidas a las cuales es bueno
referirse y reiterar que básicamente lo que buscan es permitirnos salir a trabajar. Es evidente que nadie sale a trabajar tranquila o a veces impedida totalmente de salir a trabajar si no tiene con quién dejar a los cuidados a sus hijas e hijos. Y por eso la ampliación del programa Protege hasta los 4 años de edad, con un subsidio que nos va a permitir, ¿cierto?, afrontar los cuidados de los niños y niñas que hoy día estaban solo hasta los 2 años protegidos, creemos que va a ser una medida efectiva y que va a aportar para que las mujeres puedan salir a trabajar. Lo mismo ya lo señalaba el presidente y el ministro de Hacienda en materia de IFE laboral. Tenemos el desafío de recuperar la empleabilidad de los sectores que se han rezagado, donde particularmente las mujeres todavía tenemos mucho camino que avanzar. Y por eso el IFE laboral va a tener un foco particular en mujeres, en jóvenes y en personas mayores de 55 años. En este sentido, además, la ampliación del programa de 4 a 7, que es este programa que lo que hace, ¿cierto?, es apoyar en cuidados, en orientación, ¿cierto?, en organización de las tareas escolares y también en talleres complementarios. Escuchábamos a la ministra del Trabajo, Yanet Jara, detallando parte de las 21 medidas anunciadas por el presidente Gabriel Boric en este Chile Apoya, plan de recuperación inclusiva. En el transcurso de 24 tarde vamos a estar detallando cada una de estas medidas junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Vamos a continuar con la polémica del día, política. Lo decíamos, lo de Isquia Siches. Los partidos de oposición exigen la renuncia de la ministra tras, recordemos, reconocer que emitió información incorrecta sobre la expulsión de migrantes irregulares. Ya se evalúa una interpelación, incluso una acusación constitucional. Don Kevin Felgueras, ya te vemos en pantalla. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto ha ido increciendo durante la mañana porque cuando se conoce esta solicitud de disculpas que hace la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, al exministro del Interior, Rodrigo Delgado, a través de sus redes sociales, los parlamentarios de la oposición iniciaron, por cierto, pensando en solicitar una interpelación acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para ello se requiere de juntar 52 firmas, que es un tercio de los parlamentarios en ejercicio, precisamente para solicitar esta interpelación. Sin embargo, a medida que iban transcurriendo las horas y no se aclaraba esta información y aún se desconocen muchos datos de lo ocurrido con estas declaraciones de la ministra Isquia Siches en la jornada de ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana, los parlamentarios fueron un poquito más allá. Hay algunos que hablaron directamente de realizar una acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches, lo que podría terminar sacándola de su cargo, inhabilitándola además para ejercer cargos públicos durante 5 años si es que esto llega a pasar todos los procesos acá en el Congreso. Para aquello se requiere de un total de entre 10 a 20 firmas de parlamentarios, es decir, es incluso un poco más expedito que realizar una interpelación y tiene ese objetivo final, digamos, que es sacarla de su cargo. Una interpelación es solamente un cuestionario que se hace en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en una sesión especial para aquellos sin una resolución contundente, digamos, contra la propia secretaria de Estado. Otros parlamentarios incluso, que lo contaba Marián Basso en su despacho, llegaron incluso hasta el Palacio de la Moneda enviándole una carta al presidente de la República, jefes de bancada de la oposición, manifestando que sencillamente tienen que pedírsele la renuncia a la ministra Isquia Siches. Hubo palabras dentro de la oposición y también dentro de las autoridades del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Fue Máximo Pavés, ex titular de la subsecretaría de la Secretaría General de la Presidencia, quien habló sobre esta situación, y también parlamentarios de la oposición. Revisamos esas palabras. Esto no es una sacada de contexto en una entrevista o en un seminario. Ella libremente decide en el Congreso Nacional, en la Comisión de Seguridad, acusar al anterior gobierno de haber desacatado decisiones judiciales y de haberlas encubierto. Esto realmente la pone en una situación política insostenible.
Bueno, ahí estaban parte de las declaraciones del ex subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia. Nosotros nos encontramos revisando aún varias palabras de parlamentarios que insisten en solicitar la renuncia de la ministra del Interior, incluso antes de pasar por acciones de fiscalización, como lo hablábamos, la interpelación acá en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputadas y Diputados, o bien incluso la acusación constitucional. Se habla, y de hecho lo dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde se produjeron estos dichos en la jornada de ayer, el socialista Raúl Leiva, que se va a invitar nuevamente a la ministra del Interior para que aclare sus dichos a esa misma instancia. Ya se produce esa invitación probablemente para la próxima semana. Ahora sí, escuchemos a los parlamentarios de oposición, quienes han manifestado algunas dudas y cuestionamientos a lo que ha dicho Isquia Siches. Isquia Siches está a cargo de la seguridad del país. ¿Quién le entregó esos antecedentes que tan livianamente y con poca rigurosidad la hacen mentir en la Cámara de Diputados? Las explicaciones no se le deben tanto a los políticos. Acá estamos hablando de una persona que está a cargo de que nuestro país duerma tranquilo. Y desde esa perspectiva, las explicaciones no son a la clase política, sino que son al país. Son demasiados los errores que ha cometido en un tiempo tan corto. Ella ya no es activista política, ya no está en la calle, ya no está en campaña. Hoy día es ministra de Estado y claramente ella se rehúsa a entender cuál es su rol. El ministro del Interior o la ministra del Interior y Seguridad Pública es un puesto en que no está para un estudiante en práctica, no está para alguien que no tenga pericia, está para alguien con la suficiente pericia y experiencia para poder hacerlo bien. Empezamos a evaluar una interpelación y además una acusación constitucional contra la ministra Isquia Siches. Esto no puede ser, esto no se soluciona con simples disculpas. Creemos que es grave, creemos que hay que dar más que disculpas. Creo que la ministra Siches cometió un error no propio de una ministra de Estado. Es demasiado grave. Por eso me gustaría ofrecerle ayuda, porque esos errores van a perjudicar en el futuro no solo a su gobierno, sino al país. Bueno, se apunta, y lo decía nuestra compañera Marian Basso allá en La Moneda, sale este dato que eventualmente se habría dicho por parte de una exfuncionaria a cargo del proceso migratorio, pero aún no está aclarado por parte de las autoridades de gobierno y de la propia ministra Isquia Siches de dónde sale esta información que ella replica, no solo acá en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que además en una entrevista con un diario de Atacama hace 6 días atrás y en reuniones privadas con parlamentarios. Ella ya había hecho uso, podríamos decir, de esta información, la cual era incorrecta según sus propias palabras y según ella ha asumido a través de sus redes sociales. ¿Qué dicen en la centro izquierda? ¿Hay respaldo o no para la ministra del Interior? Revisamos esas palabras. Las declaraciones de la ministra del Interior ayer en la Comisión de Seguridad fueron de extrema gravedad desde el punto de vista de los hechos que estaba señalando, ¿verdad? Yo no creo que sea bueno que las autoridades de gobierno ni de ningún órgano del Estado tengan que estar reiteradamente y de forma permanente retractándose de sus dichos y de sus actos y pidiendo disculpas públicas, porque eso lo que provoca finalmente no solamente es un daño desde el punto de vista de la imagen del gobierno, sino que la credibilidad y la fe pública respecto de la confianza del país en las instituciones democráticas y en todas las autoridades. La ministra Siches efectivamente ha cometido un error. Como es una persona valiente, ha reconocido ese error y ha ofrecido las disculpas correspondientes al exministro Delgado y a todo su equipo. Es evidente que se le entregó una información errada, que fue mal informada, y por eso lo que corresponde es revisar los procedimientos de recopilación, chequeo y evaluación de la información para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Siches hizo una grave acusación ayer que resultó ser falsa, sumando un nuevo error no forzado. Con esto tiene dos alternativas: o cambia a los equipos responsables o se va a hacer insostenible para el presidente Boric mantenerla en el cargo.
lo que pedimos es que el presidente ordene a su equipo, que ordene al gobierno, porque hombres y mujeres en el país esperan respuestas a los problemas más esenciales que tienen. Y yo creo que eso es lo importante, concentrémonos en lo importante. Se asumió el error grave por cierto, y lo que pedimos es que no se siga haciendo escarnio público de una ministra que lleva un mes. La ministra del Interior recibió información errada, la reprodujo, oportunamente reconoció el error y pidió disculpas. Y yo valoro que las nuevas autoridades de gobierno sean capaces de reconocer cuando se equivocan y espero que los protocolos correspondientes sean revisados para que esto no vuelva a ocurrir. Kevin, hace instantes habló el presidente de la República, Gabriel Boric, sobre las palabras de Isquia Siches. Recordemos que no ha habido ministro durante toda la mañana en La Moneda, se han referido respecto a esta polémica. Dijo el presidente Boric, hablamos en la mañana, tiene toda mi confianza, pasemos a revisar las declaraciones del presidente de la República. Presidente, la ministra del Interior sigue en su gabinete. Presidente, cuenta con su confianza. Presidente, hablo con la ministra. Hablamos. ¿Qué? Cuenta con toda mi confianza. Nos reunimos en la mañana y cuenta con toda mi confianza. Presidente. Ahí escuchábamos, Kevin, al presidente de la República. Es un ambiente, obviamente, de declaraciones tras anunciar este Chile apoya. Tú lo has estado reporteando durante toda la mañana. El tema de una acusación constitucional, claro, ya es algo de otro talante. Recordemos que, si no me equivoco, en el gobierno anterior hubo 12 acusaciones constitucionales. ¿Qué significa una acusación constitucional? ¿Cuántos votos se requieren? ¿Se tienen esos votos para entender un poco si es que realmente en esta polémica, más allá de las declaraciones desde el oficialismo, hay agua en la piscina? No están los votos, definitivamente. Se requiere al menos tener una mayoría que no existe dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados para que este proceso siquiera pase al Senado. Eso no va a ocurrir. Habría una acusación constitucional en el caso de intentar ejercerse un punto político, y eso es muy importante. Tú bien lo decías, hubo 12 acusaciones constitucionales en el gobierno pasado, 2 contra el expresidente Sebastián Piñera, que no prosperaron y se sabía que no iban a prosperar, pero se utilizaban como un mecanismo de punto político. Pero esto no prosperaría definitivamente acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque además incluso parlamentarios de Renovación Nacional, por ejemplo, han llamado a la calma porque no hay causal constitucional para acusar a la ministra, según dicen algunos parlamentarios. Hay que analizarlo, hay que ver si tiene respaldo o no jurídico, pero por ahora lo que se vislumbra como una alternativa más sólida es eventualmente una interpelación a la ministra del Interior, que eso es un proceso de consultas, de cuestionario a la ministra en la sala de la Cámara de Diputados y no una acusación constitucional. Recordemos que el tema de la interpelación ya se viene hace rato discutiendo, lo hemos conversado otras veces, desde lo que sucedió en Temucuicui, también lo que sucedió hace 2 viernes en Plaza Italia y todo lo que tuvo que ver con el accionar de Carabineros que le disparó a una persona y todo lo que conocimos, la reacción de la Moneda. La interpelación es algo que está instalado hace rato. Sí, y es algo que desde el mismo gobierno han desdramatizado porque han dicho es solo un proceso de cuestionario que a veces incluso sirve para dar cuenta a la ciudadanía de distintos actos. En estricto rigor sería la Araucanía, lo que sucede en Plaza Italia, también lo que sucede en el norte del país y ahora esta situación con el tema migratorio que también tiene que ver con la cartera de Interior. Solamente, Andrés, comentarte que esta mañana la ministra del Interior no asistió a una pauta de prensa que se había citado por parte del Palacio de la Moneda para las 9:30 de la mañana en Viña del Mar. Quien sí asistió fue el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que la verdad protagonizó un momento bastante lamentable. Pasemos a revisarlo. Subsecretario, brevemente, ¿de dónde sale la información sobre este vuelo frustrado a Venezuela? Subsecretario. Como si fuese un condenado. Bueno, sacado entre medio de los arbustos
insultos, ahí incluso con algo de violencia por parte de quienes lo rodeaban hacia los medios de comunicación, una situación lamentable. No hubo declaraciones, ni una sola palabra del subsecretario de Prevención del Delito, que de todas maneras tuvo que presentarse a esta pauta de prensa donde se suponía iba a estar la ministra del Interior. Sin embargo, a esa misma hora estaba en el Palacio de la Moneda y ya lo contó Marián Basso, se reunió con el propio presidente de la República, quien hace pocos minutos dijo: hablamos y cuenta con toda mi confianza, intentando cerrar un poquito este capítulo que por cierto tiene recién esta primera página y la próxima semana tendrá más páginas. Veremos las consecuencias políticas si es que acá en la Cámara se toma alguna determinación de eventual interpelación o acusación constitucional, y esta citación a la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma instancia donde ayer emitió estas declaraciones que después se retractó. Y un último punto, Kevin, usando un poco la jerga tenística, esto de los errores no forzados, porque claramente aquí la ministra no es que le hayan preguntado, no es que ella se metió solita en un tema y emite las declaraciones que conocimos y todo lo que ha traído en una jornada en que se suponía que debiésemos estar hablando todos de este plan Chile Apoya, este plan de recuperación inclusiva, fundamental para la recuperación del empleo, sobre todo el empleo femenino, el tema de las medidas para aliviar el bolsillo, pero lamentablemente para las pretensiones de la Moneda aquí comunicacionalmente, y me imagino que también en la conversación de parte de parlamentarios del oficialismo, este plan, que era el principal anuncio, el primer gran anuncio del presidente Boric, se ve empañado comunicacionalmente por esto. De hecho, Andrés, es un plan que era, como dicen algunos, una bala de plata del gobierno, porque con eso buscaban generar apoyos transversales a sus medidas. Un plan que se conversó hace 2 semanas en Cerro Castillo con todo el oficialismo. Un plan que se iba a presentar la semana pasada y que se postergó precisamente para hacer un punto comunicacional más grande, y está evidentemente empañado por esta situación. Muchos hablan de error no forzado, error comunicacional. Desde la centro derecha de la oposición hablan directamente de una mentira. La ministra dice información incorrecta. En fin, ahí póngale usted el calificativo que quiera, pero efectivamente este plan Chile Apoya, que es uno de los importantes primeros anuncios de esta administración, a casi 4 semanas de haber asumido, se ve empañado por esta situación. Sí, Kevin, ¿de quién más en las próximas jornadas, días, se ve por lo menos cuándo podría presentarse una interpelación? Porque tú ya nos contabas que, claro, se puede presentar una acusación constitucional, pero los votos no están. Se puede poner la señal política, sabiendo que no tienen los votos, pero ¿cuándo podrían presentarse si es que se hace cualquiera de estas 2 instancias? Lo más probable es que el día lunes, que es el primer día legislativo de la próxima semana, ya mañana no hay sesión acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, el lunes vuelven los parlamentarios acá a la Cámara Baja, que, ojo, para dejarlo claro, solo la Cámara de Diputadas y Diputados tiene estas facultades fiscalizadoras, tiene la interpelación o la acusación constitucional. Los senadores solo se pronuncian como jueces en el caso de una acusación constitucional y no tienen la facultad de interpelar, sí de hacer sesiones especiales, que es lo que sucedió ayer, por ejemplo, con la sesión por la macrozona sur, la violencia en esa zona. El próximo lunes eventualmente deberíamos tener novedades con respecto a una eventual interpelación o acusación contra la ministra del Interior, y por cierto ya el presidente de la comisión donde se realizaron estos dichos ha manifestado que van a volver a invitarla la próxima semana. Esta sesión fue en la jornada de ayer por la noche y por lo tanto debiese ser en la misma jornada en la que la ministra del Interior venga o se conecte de manera telemática para dar las explicaciones de estos dichos tan polémicos que han generado todo este revuelo. Kevin Felgueras, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Chao, chao. 13 horas con 42 minutos. Nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Volvemos a 24 tarde con información policial. Carabineros investiga una balacera en la que un hombre recibió 4 disparos en el barrio de Patronato. Los autores se dieron a la fuga. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Corazón del barrio de Patronato, justo en la calle del mismo nombre, donde se está realizando toda la investigación por parte de Carabineros en torno a este joven de 24 años, el cual habría estado compartiendo al interior de una discoteca que queda a pocas cuadras de este lugar. Pues bien, según los antecedentes preliminares, cerca de las 4:30 de la madrugada se habría generado una discusión con otros sujetos, la cual habría subido de tono. Cuando ellos salieron, este grupo habría disparado en al menos 4
provocaciones en contra de la víctima, y es ahí cuando los amigos del afectado lo trasladaron en un vehículo hasta el Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. La víctima dejó su vehículo acá abandonado, lógicamente, y Carabineros cercó el área inmediatamente a la espera de las instrucciones de la Fiscalía, la cual llegó, y es los 9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, los cuales están realizando toda la investigación de rigor con el fin de poder recabar mayores antecedentes. Afortunadamente, el afectado de esta balacera está en mejores condiciones de salud, no está con riesgo de vida, pero sí con lesiones, un baleo que le generó heridas de gravedad y que lo mantiene hospitalizado en dicho recinto asistencial del sector sur de la región metropolitana. Esto ha generado varios problemas durante toda esta mañana, debido a que el sitio tiene que estar cerrado para que no circule ninguna persona y así Carabineros pueda desarrollar toda su labor investigativa y que alguna prueba, evidencia que exista por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros que están recogiendo en estos instantes sirva para poder encontrar a los responsables que se encuentran prófugos. En algún minuto se habló de un robo de un vehículo, algo similar, pero eso ya está descartado. Se trataría de una pelea, lo que no se sabe si es que victimarios y víctimas se conocen. Hay que llamar a la gente que está saliendo de sus casas que evite transitar en vehículo por el barrio Patronato, ya que hay una congestión vial muy importante por las calles que se encuentran a los alrededores. Si está transitando, si es que va por las vías peatonales, no hay inconveniente, ya que de hecho los locales comerciales habituales reconocidos del barrio Patronato se encuentran abiertos, habilitados, no así la calle, para que tomen vías alternativas, ojalá un poco más lejanas de la que nos encontramos. Y esta diligencia que está desarrollando la policía uniformada va a durar al menos algunas horas más acá en el corazón del barrio Patronato, a la altura de Antonia López de Bello. Vamos a revisar más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Nos trasladamos a los límites del bosque San Bernardo y La Pintana. Les vamos a contar respecto a una mujer la cual estaba defendiendo a su padre en medio de una pelea, de una discusión, y lamentablemente falleció debido a que fue atropellada por parte del conductor de un camión. Era las 7 de la mañana y ahí habitualmente en la avenida San Francisco con Lo Blanco se instala una feria que es de varios kilómetros. Pues bien, una de las personas que desarrolla su labor habitualmente ahí estaba con su toldo, estaba instalando todos sus productos para poder comercializar durante esta jornada, y ocurre lo que ustedes están viendo en pantalla. Esas imágenes ese camión que ustedes observaban que terminó arrollando a la víctima de 28 años. ¿Por qué? Luego de esta discusión, ya que este camionero habría arrollado este toldo, inmediatamente tanto quien estaba a cargo de este puesto como otra persona trataron de paralizar el vehículo con el fin de que no siguiera el paso, para que les cancelara algún monto. Incluso también había destruido una yegua, según los antecedentes preliminares. La hija de quien estaba discutiendo con el camionero se pone en la parte posterior con el fin de que su padre se corriera de ahí en definitiva, pero el sujeto aceleró, pasó a llevar al padre y a la hija, la terminó matando, según lo que quedó al descubierto bajo las imágenes de las cámaras de seguridad. El sujeto arrancó un par de cuadras, según los detalles preliminares, luego se habría detenido, según la familia y la gente que estaba en el sector, según lo que estuvimos reporteando, fue interceptado, pero de todas maneras Carabineros lo detuvo. Estamos hablando de un hombre de 55 años, el cual no tiene antecedentes policiales, Eleazar Isaac Mendoza, el cual fue decomisado lógicamente su camión, mientras que ni siquiera los equipos de emergencia pudieron llegar para tratar de salvarle la vida a la víctima. Romina Orellano Yarzún, de 28 años, con 2 hijos de 4 y 7. La historia más triste de todo esto, muchos familiares no sabían, desconocían que ella estaba embarazada. Su pareja estaba de cumpleaños el próximo martes y ahí lo iba a contar a todos los más cercanos. Los hermanos fueron los que relataron esta situación, que eran de los pocos que sabían el estado de gravidez de la víctima que ustedes están viendo en pantalla. Una situación triste, embarazada ya de un poco más de 2 meses. Lo iba a exponer ante su familia durante el próximo martes, pero lamentablemente esa fecha no llegó. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones por parte de testigos, las personas que estaban en la feria. Incluso uno de ellos es quien participó del bloqueo del camión con el fin de que cancelara, que pagara lo que había destruido el chofer, que finalmente fue detenido. Estuvo ahí en situ cuando
Romina, quien ustedes están viendo en pantalla, fue atropellada por parte de este chofer. Y también revisemos las declaraciones, piden justicia por parte de la familia. Habló la prima con nosotros y revisemos esas declaraciones. Vi cuando el camión le hablaba, la niña le hablaba que no papá, y le dijo ya, ella ya, que se hizo con las manos y el camión parte. Y la empieza a arrastrar desde la punta hasta que donde quedó. Eso es lo que vi. Y siguió a derecho el camión, derecho. Pero lo siguieron y lo pillaron. Se le puso así y echó a andar y lo botó al caballero. Lo botó. Yo le dije, vecino, salga de ahí, justo la hija, papi, sale de ahí, le dice, sacó para acá, para la orilla y queda ella. Seguramente el chofer no vio que queda ella ahí, aceleró, pasó con piedra, con ella, la sacó hasta ahí. Po. Mi prima siempre ha trabajado aquí, todos los vecinos ven que ella es una mujer súper esforzada. Y miren lo que terminó ella con sus 2 hijos, tiene 2 bebés chiquititos. Para el que hizo esto, que horrible lo que hizo, no sabe el dolor que dejó 2 niños botados, no sabe el dolor que dejó en esta familia. Y un tercero que venía en camino, según los antecedentes que nos expusieron, los más cercanos, los seres queridos, los hermanos de los pocos que sabían su estado de embarazo de más de 2 meses y que lo iba a exponer públicamente en esta fiesta de cumpleaños de su pareja durante el próximo martes. Carabineros estuvo realizando todos los peritajes, la sección investigadora de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada. De hecho, ya los restos de la víctima fueron retirados, derivados hasta el servicio médico legal para poder realizar el último adiós de Romina Orellana Oyarzún, de 28 años. Decíamos, estos 2 hijos de 4 y 7 años, además, quien venía en camino de un poco más de 2 meses, estaba embarazada de ella, muy contenta, muy feliz por su estado, pero esto no llegó a un puerto, según lo que estamos viendo en pantalla. Hay 2 situaciones que está analizando acá la policía, ojo, porque ellos nos decían que el conductor se había detenido, que se había detenido unos metros más adelante, pero hay un relato muy importante, que es de los testigos, que habría otra persona la cual estaba en un vehículo y que logró interceptar a este sujeto esperando la llegada de Carabineros. Esto fue todo visto por las cámaras de seguridad, en este caso de la Municipalidad de La Pintana, porque recordemos que son los límites con San Bernardo y El Bosque. De todas maneras, el sujeto ya está capturado y se van a evaluar estos antecedentes porque, claro, es muy importante ante la audiencia de formalización de cargos, porque si es que de quién estamos hablando se arrancó y está comprobado bajo los peritajes especializados de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, podría aplicarse la ley Emilia eventualmente. Entonces las penas pueden subir, también las medidas cautelares que se van a exponer a partir de las 4 de la tarde en el Centro de Justicia. Vamos a revisar declaraciones por parte de Carabineros y de la Fiscalía Metropolitana Sur, quienes estuvieron liderando los peritajes. Al iniciar la marcha, lamentablemente ocasiona la muerte de una mujer de aproximadamente 23 años. Es en ese instante que se alerta a personal de Carabineros, concurriendo de manera inmediata acá al lugar, procede a la detención de este camionero que no se dio a la fuga, hay que dejar muy claro eso, que no se dio a la fuga, sino que se desplazó aproximadamente unos 200 metros acá al lugar, se bajó y trató de devolverse caminando. El imputado será formalizado esta tarde y el delito por el cual se formalizará será definido a partir de las diligencias en curso. Asimismo, la unidad de víctimas de la Fiscalía Sur está prestando apoyo a los familiares. Una historia terrible que aconteció durante esta mañana en la comuna del Bosque. Imagínense que Romina, quien fue atropellada durante esta mañana, trabajaba a un lado de su padre, tenía el puesto, era absolutamente conocida por parte de otras personas del sector. De hecho, instalaron algunas velas donde ella habitualmente realizaba su trabajo con una de sus fotografías, ya que todos los vecinos, ella vivía justo al frente donde ocurrió este terrible accidente, y lloran esta partida. Y vamos a estar muy atentos respecto también a la audiencia de formalización de cargos que comienza a las 4 de la tarde, donde no se descarta que se pueda solicitar la prisión preventiva. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos a la comuna de La Reina, un sector que está absolutamente lleno de... Eso lo vamos a revisar más adelante. Nosotros cerramos nuestro despacho desde acá, desde el barrio Patronato, el sector de Antonia López de Bello, donde el Laboratorio de Criminalística de Carabineros está realizando todos los peritajes de rigor. Recordemos que el tránsito está absolutamente suspendido a esta hora de la tarde debido a la investigación que está en desarrollo. Joven de 24 años, el cual habría estado al interior de una discoteca, habría producido una pelea según los antecedentes preliminares y terminó baleado. Fue trasladado hasta el hospital
Padre Hurtado y ahí es donde está estabilizado, pero fuera de riesgo vital, con heridas de gravedad, para que eviten transitar por acá, ya que está el tránsito absolutamente suspendido, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Vamos a retomar la información económica, lo que hemos estado anunciando hace algunos minutos, las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos a profundizar en este Chile Apoya, plan de recuperación inclusiva. Ya estamos en contacto, son las 2 de la tarde en punto, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido acá en las 24 horas a TVN, 24 tarde. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministro, entremos, son 2 materias bien importantes que se tocan fundamentales en este Chile Apoya, mercado laboral y también ayuda directa a las familias. En lo que tiene que ver con el mercado laboral, ministro, esta extensión del IFE laboral, ustedes lo han señalado, apunta principalmente a jóvenes, 15 a 24 años, adultos mayores de 55, mujeres de 25 a 54. ¿Cómo se va a fundamentar, cómo se va a profundizar la ayuda en esos grupos? Bueno, tenemos dos partes en este esfuerzo. Por un lado, el IFE laboral, que entrega, ¿cierto?, una bonificación a los trabajadores que son contratados en un nuevo empleo, se va a diferenciar en términos de su valor, de tal manera que sea mayor justamente para estos grupos que se han visto más afectados por la crisis y que no han terminado todavía de recuperarse, especialmente en el caso de las mujeres. Y junto con eso vamos a extender la vigencia del IFE laboral otros 3 meses para poder recoger postulaciones hasta septiembre, con lo cual las personas van a estar recibiendo beneficios hasta diciembre de este año. Es decir, tenemos todo el resto del año cubierto con el IFE laboral y por lo tanto vamos a estar apoyando la contratación de mujeres, de jóvenes, de mayores de 55, de tal manera que puedan acortar la brecha, ¿cierto?, que los separa del resto de los trabajadores del país en la recuperación del empleo. En el caso de las mujeres, ministro, este subsidio, yo recuerdo que el IFE laboral anterior se le criticó mucho porque la ayuda mayor hacia las mujeres no era una brecha muy grande respecto a las expectativas. En este caso en particular, la ayuda que se va a focalizar en el caso de las mujeres, ¿cuánto más grande va a ser respecto al IFE laboral regular, uno podría decir? O sea, vamos a tener una diferencia de cerca de 25-30% entre el beneficio para las mujeres versus los trabajadores que han recuperado más rápido la situación de empleo. Pero además hay que pensar que hay muchas mujeres que no vuelven al mercado del trabajo porque han tenido, ¿cierto?, lo abandonaron ya hace 1 o 2 años para cuidar a los hijos que no estaban asistiendo a clases presenciales, cuidar a adultos mayores, discapacitados. Entonces, este plan de recuperación inclusiva, Chile Apoya, incluye también un fortalecimiento de todos los apoyos del Estado para el cuidado de niños y de adultos mayores. Es decir, ampliando ¿cierto?, el subsidio Chile Protege para hasta los 4 años, en lugar de los 2 años de edad de los niños que abarca hoy. Se extiende también el programa de 4 a 7, que ofrece cuidado para los niños en las escuelas después de terminado las horas de clase, y programas también de cuidado de adultos mayores. Entonces eso va a permitir que muchas de esas mujeres puedan recuperar el tiempo que puedan dedicar al trabajo remunerado y al mismo tiempo, por el otro lado, es cierto que su contratación sea incentivada a través del IFE laboral. Sí, ministro, lo subrayó el presidente Boric, en caso de confinamiento mayor se activa un IFE de amplia cobertura. ¿Va a ser un IFE parecido, por ejemplo, en términos de magnitud y montos al IFE universal? Bueno, primero que nada tenemos que tener claro por qué estamos haciendo esto. Sí. Lo estamos haciendo porque, ¿cierto?, si recordamos, en el 2020, cuando golpeó la pandemia, se demoraron mucho las ayudas del Estado en llegar y al principio fueron muy modestas, muy limitadas en su alcance, y lo que queremos es evitar que exista ese rezago tan grande entre un momento de necesidad y el momento en que apoya el Estado. Entonces, ¿cuándo se va a gatillar este IFE de amplia cobertura? Cuando haya situaciones de confinamiento generalizado que se vayan a prolongar y que impidan que las personas puedan salir a trabajar. ¿A qué escala? A una escala que sea proporcional a la población que se encuentra en esa situación. No estamos hablando de 10.000, de 15.000 personas, estamos hablando de millones de trabajadores,
pero exactamente la escala es algo que vamos a afinar en la medida, en la preparación de este proyecto que va a ir al Congreso prontamente y que además tiene que ir en proporción a los trabajadores y trabajadoras que se están viendo realmente afectados en una situación como esa. Sí, ministro, otro punto sensible tiene que ver con las ayudas a las familias. Si nos puede explicar este congelamiento de los precios del transporte a todo, obviamente el transporte público regulado a lo largo de todo el país, ¿va a ser todo el 2022? Sí, bueno, aquí tenemos tres tipos de medidas. Las primeras son las que justamente hace referencia a usted. Vamos a mantener congeladas las tarifas del transporte colectivo durante este año. Acordémonos, me parece que fue ayer o antes de ayer, que se señalaba que el panel de expertos, 30 pesos, los famosos 30 pesos. Claro, señalaba que tendría que subirse 30 pesos la tarifa. Eso no va a ocurrir. Tampoco va a haber alzas adicionales producto del aumento en los precios de los combustibles por la crisis en Ucrania, ¿cierto?, que ha hecho subir el precio del petróleo. Ninguna de esas cosas va a afectar el costo de los pasajes del transporte colectivo. Además, también vamos a extender el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles a la parafina. Vamos a tener medidas específicas para el gas licuado, donde hemos tenido problemas de competencia en el sector. Va a haber medidas regulatorias en ese sentido. Y al mismo tiempo estamos ya iniciando la discusión del ingreso mínimo, donde el propósito es que el ingreso mínimo alcance los 400.000 pesos durante este año. ¿Hay un guarismo, perdón, ministro, para el 1 de mayo? De 14%. Sí, ministro, ¿hay algún guarismo para llegar en la negociación o el cierre que tiene que ser para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, de los actuales 350.000 pesos? Por ejemplo, llegar a 375.000 pesos y a 400.000 a fin de año. Sí, la fecha específica, o sea, obviamente tiene que haber un aumento de ingreso mínimo en mayo. Si va a haber un segundo o tercero en el curso del año y qué magnitud tiene cada uno de ellos, va a ser algo que vamos a resolver en el curso de la negociación con la Central Unitaria de Trabajadores, con quienes empezamos justamente hoy día. Inmediatamente antes de esta actividad tuvimos la instalación de la mesa de diálogo y de negociación que fue recibida muy positivamente por los dirigentes y que va a continuar en los próximos días. Entonces tenemos que dejarle ahí un espacio a esa negociación que además incluye otras materias que los propios trabajadores han planteado. Ministro, usted recién mencionaba el tema del MEPCO que fue aprobado hace algunos días en el Congreso. ¿Cómo va a funcionar esta inyección? ¿De cuánto va a ser esta inyección al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo que puntualmente apunta hacia la parafina? Lo hemos visto, la parafina ha subido 60% durante el último año. ¿Cuánto monto va a involucrar ese robustecer ese fondo? ¿Y qué va a significar para quienes nos están mirando en el precio de la parafina cuando ya entremos en los días de mayor frío, de mayor consumo? ¿Qué va a significar en ese reajuste de precios? Va a implicar una inyección de entre 20 y 40 millones de dólares y va a significar que los precios de la parafina se mantengan en niveles anteriores al momento más álgido de la crisis o de los aumentos de precios internacionales de petróleo producto de la crisis en Ucrania. Así que vamos a tener un precio algo menor a lo que hay hoy día, porque hoy día los precios actuales ya están recogiendo parte de ese efecto. Los valores específicos estamos con el Ministerio de Energía precisándolo y lo vamos a llevar en un proyecto de ley en las próximas semanas al Congreso, tal como se comprometió con los parlamentarios. Sí, ministro, me quedan dos preguntas, sé que tiene poco tiempo respecto al quinto retiro. Usted ha señalado muchas veces, insistentemente, que estas medidas hoy día no están para frenar un quinto retiro, pero parlamentarios de su sector siempre han estado y han señalado durante los últimos días que estaban esperando estas medidas para ver si apoyaban o no un quinto retiro. ¿Usted cree que va a cambiar la opinión de muchos de los parlamentarios de su sector que están apoyando un quinto retiro, este plan inclusivo? Bueno, yo creo que el tema de un quinto retiro no tiene que ver con los beneficios, que la verdad es que son muy limitados, considerando que ¿cierto? Es una liquidez que se genera a partir de los ahorros de los propios trabajadores, no es un aporte que le esté dando el Estado en el caso de un retiro, pero una comparación de eso con los costos que tiene para el país en su conjunto y especialmente para los trabajadores, las trabajadoras, las familias de menores ingresos.
¿Por qué? Porque ya hemos constatado, porque lo vimos durante diciembre cuando se estaba discutiendo el cuarto retiro, que finalmente no fue aprobado. Vimos cómo durante ese periodo, por ejemplo, las tasas de interés subieron de manera bastante dramática, en que el dólar subió 50 pesos, en que la inflación se aceleró, y después, una vez que no se aprobó esa medida, algunos de estos indicadores se moderaron. Entonces, si queríamos una demostración en la práctica de lo que significa un retiro de fondos de pensiones, lo tuvimos claramente en ese momento, y ahora, en comparación con lo que ocurrió en aquel entonces, hoy día la inflación está más alta por el conjunto de factores que le han afectado, incluyendo los retiros anteriores. Hoy día la actividad está creciendo a un ritmo menor al que tuvimos anteriormente. Entonces es muy importante durante este periodo tener una conducción de la economía que le dé estabilidad, que permita que se vaya rebalanceando y permita sostener el crecimiento futuro. Sí. Entonces, eso que en la práctica significa empleo, salario, inflación, costo de vida para las personas, ese es el tema que tenemos que ver, evaluar de cara a un quinto retiro. Es decir, acá el tema de un quinto retiro no es tanto sus beneficios, que son muy limitados, sino que los enormes costos que le puede imponer al país. O sea, si hoy día hay la preocupación por la inflación, con una inflación de 7,8%, podemos imaginarnos qué es lo que significará con una inyección de liquidez de la magnitud que implica un retiro de fondos de pensiones como lo vimos en el pasado. Sí, por último, ministro, cortito, ¿hay algún cálculo desde Hacienda respecto al costo que tendría para el Estado la medida, una prioridad que puso ayer el ministro de Educación, Marco Antonio Ablia, respecto a la condonación de las deudas del CAE? ¿Hay algún cálculo desde Hacienda respecto a cuánto tendría esto de costo para el erario fiscal? Sí, bueno, el ministro ayer justamente lo que explicó es que estamos en una fase de trabajo técnico de cara al tema de la condonación del CAE. Ese trabajo técnico una de las cosas que tiene que precisar es justamente ese costo en función de la cobertura, de la magnitud de la condonación, y tendrá que definir también cómo se financia, porque lo que no está claro todavía, entonces, es que la condonación de deudas a profesionales, algunos de los cuales pueden tener ingresos más altos, lo termine pagando un poblador, un vecino de Maipú, como en la comuna que estamos ahora, sí. Un agricultor, una artesana. Eso es lo que no quisiéramos que ocurriera, por lo tanto tiene que tener también una fuente adecuada de financiamiento. Ministro Mario Marcel, agradecemos este espacio con 24 tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Y antes de ir a la pausa, vamos a reiterar las declaraciones del presidente Boric, que dio hace instantes, justamente en la misma pauta que estaba mencionando, que estábamos conversando con el ministro Mario Marcel allá en Maipú. Se refirió a los polémicos dichos ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la ministra del Interior, Isquia Siches. Reiteró el presidente Boric que la ministra del Interior tiene toda su confianza. Pasemos a revisar declaraciones del presidente de la República. Y para que no quepa ninguna duda ni especulación, la ministra va a seguir cumpliendo todas sus funciones y cuenta con mi confianza. Ese es el error de la ministra, presidente. Fue una especie de ultimátum para ella decirle que estos errores no se pueden seguir cometiendo. Yo no trabajo con un ultimátum. Yo confío en mis colaboradores y colaboradoras. ¿Hay una supuesta renuncia del jefe de gabinete de ella? No, eso no está sobre la mesa. Sí, política. Eso se ve en el Ministerio. 2 de la tarde con 14 minutos, hacemos la segunda pausa. En 24 tarde hay 29 grados en la capital. Volvemos en segundos. Internacional. Volvemos a 24 tarde con información del mundo, concentrados en lo que sucede en el Perú. Sofía Norman, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Claro, vamos a estar actualizando todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Perú, porque el presidente Pedro Castillo está participando de una reunión junto a sus ministros. Ahí tenemos las imágenes de
su llegada específicamente a la ciudad de Huancayo. Esta está ubicada a unos 300 kilómetros de Lima. Todo esto, claro, hemos estado revisando durante ya más de una semana este complejo contexto social que está viviendo el país. Se suma al ya complejo contexto político que ha vivido el mandatario peruano en los pocos más de 8 meses que lleva en el cargo. Castillo comenzó su intervención en este cuarto Consejo de Ministros descentralizado pidiendo perdón por cualquier expresión malentendida que se haya realizado, hartas críticas que se han dado hacia él y también al equipo de ministros que lo acompaña, que no está de más recordar que es el cuarto equipo ministerial que ha nombrado Castillo desde que asumió el cargo. Además, expresó las condolencias a las familias de quienes han perdido la vida en las manifestaciones. Recordemos que son más o menos, según una cifra... 5 fallecidos más o menos ya. 5 o 6 fallecidos, claro, solamente uno confirmado dentro de las manifestaciones, porque algunos son de accidentes automovilísticos, un joven, un menor de edad que cayó a un río mientras estaban andando las manifestaciones, pero ayer revisábamos, claro, este joven de 25 años que pierde la vida según... Fue en Ica, ¿no? Exacto, en Ica, en esta ciudad que había estado bien turbulentas las manifestaciones, se había cortado la carretera panamericana. De hecho, en esta zona hoy día ya logran sacar a estas personas que se estaban manifestando, pero esto no ha detenido las manifestaciones. Estamos viendo imágenes de esta jornada de Cusco, específicamente donde la gente ya ha salido a las calles, estas nuevas manifestaciones que se están dando durante esta jornada, protestas incluso también se refiere el presidente Pedro Castillo. Él hace una pequeña intervención en esta reunión, en este Consejo de Ministros. Dice que va a estar comentando más tarde. En estos momentos están hablando los distintos titulares de las carteras allá en el Perú, pero tenemos también parte de lo que dijo el presidente peruano al comienzo de esta reunión. Escuchemos. Sino también expresar mis condolencias a estas familias que en estas reyertas han perdido la vida. Y felicito a los dirigentes y a los manifestantes que salen a las calles y a las plazas, como siempre lo han hecho conmigo. Y siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, defendiendo la vida, la educación, pero de la mejor manera, no tomando piedras, no tumbándolas, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma. Ahí escuchábamos al presidente peruano, él da su apoyo, lo escuchábamos ahí, Andrés, a los manifestantes que están exigiendo mejoras en las condiciones de vida. Él recalca también que siempre y cuando sea dentro de la paz, ahí condenando también la violencia. Sin piedras, sin ladrillos, sin cuchillo. Exactamente, porque habíamos visto estas manifestaciones bien violentas que se dieron sobre todo en la capital, en las calles de Lima, destrozos, saqueos que terminan sobre todo la noche del día martes. Condena por parte de la administración del presidente Castillo, da el apoyo a los manifestantes que han salido en un comienzo a pedir estos cambios en Perú, en el país en general, pero ahora se están sumando estos nuevos sectores, nuevas consignas que se suman a las manifestaciones, derechamente la renuncia inmediata del presidente Castillo, una de las tantas consignas que se han dado durante estas manifestaciones. Hay que recordar, esto comienza por el alza en el precio del combustible, algo que los ministros que están ahí participando de esta reunión allá en Perú han dicho que es algo que se está dando a nivel internacional, que no es solamente en Perú, algo que han recalcado harto durante esta reunión. De hecho, lo sabemos acá, pues. Exactamente, eso de hecho lo comentaban, decían esto ocurre en Argentina, ocurre en Chile, mencionaban también las situaciones, lo decían respecto a la guerra que se está dando, también parte de los argumentos que hay por parte de la administración del presidente Castillo, el primer ministro, bien cuestionado también durante los últimos días, realizó una intervención también en esta reunión que se está dando en estos momentos. Escuchemos parte de lo que dijo. Mucho hay que hacer. Pero prioricemos, porque todo no lo podemos hacer al mismo tiempo, porque los recursos del Estado no alcanzan, porque el tesoro público no es un barril sin fondo. Entonces tenemos que atender a lo prioritario, y eso lo tiene que decidir cada ciudad, cada provincia, cada región.
Ahí escuchábamos al primer ministro peruano, él dice, hay muchas cosas que hacer, pero no podemos hacer todo al tiro, hay poco presupuesto, ahí comentaba parte de lo que se ha comentado en esta reunión que se está desarrollando en estos momentos. Nos vamos a quedar muy atentos a todo lo que está pasando en Perú. Más de una semana de manifestaciones, se exige la renuncia del presidente Castillo, pero desde la administración han dicho que ellos están bien, que esto no va a suceder. Ya varios de sus ministros han rechazado estas declaraciones, que ellos no van a renunciar, por lo menos en lo que se está conversando durante este día jueves, que haremos muy atentos, porque también, Andrés, vamos a hablar de otro tema que nos ha mantenido durante ya más de un mes con los ojos puestos en Ucrania. 40 días ya llevamos. Exactamente, 40 días que hemos estado revisando todo lo que está sucediendo en Ucrania. Nos vamos a ir específicamente primero a Nueva York, porque hoy día la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos durante esta sesión que se estaba dando allá en la ciudad estadounidense. La suspensión sigue a la denuncia de crímenes de guerra por parte de las tropas del Kremlin en Ucrania, la condena internacional también que ha dado sobre todo Occidente, varios países que conforman Naciones Unidas, también representantes de esta organización. Finalmente, la suspensión fue aprobada con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Varios representantes se abstuvieron de votar en esta instancia. China, Siria y Bielorrusia estuvieron claramente en contra de esta moción. Sabemos que China y Bielorrusia son aliados del presidente Vladimir Putin. Sobre todo Bielorrusia ha jugado un rol bien importante en este conflicto que se está dando allá en Ucrania. China ha estado dentro de sus declaraciones, no ha sido tan categórico como países como Bielorrusia, pero también vota en contra de esta moción. India se abstiene. Y en el caso de Siria sabemos el rol que ha jugado Rusia y Putin en la mantención en el poder de Bashar al-Assad. Exactamente, son países que históricamente durante al menos los últimos años, las últimas décadas, han sido partidarios del régimen de Vladimir Putin. Allá en Rusia se vota en contra de esta moción, pero finalmente ya se concluye que se va a suspender a Rusia de este Consejo en específico, el de Derechos Humanos, algo que venían hace varios días pidiendo, sobre todo de Occidente, frente a estas acusaciones de crímenes de guerra, sobre todo en las ciudades que rodean a la capital, a Kiev, que hemos estado revisando esas fuertes imágenes. Por otra parte, el secretario general de la OTAN comentó que esta alianza militar acordó fortalecer el apoyo a Ucrania luego de una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores que se desarrolló ayer y también durante esta jornada. Ucrania se está preparando, recordemos, para una renovada ofensiva rusa en el frente oriental. Vimos que los soldados del Kremlin se han retirado de las cercanías de la capital, todo esto para intensificar los ataques en la región del Donbass, ubicada en el este de Ucrania. Sí, recordemos también ayer el mismo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, él reconocía, y también el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, de que esto, lo que estamos viendo en Ucrania, puede durar años. Exactamente. Es dramático. Exacto. Ayer teníamos estas declaraciones de la OTAN, por eso también es que está esta urgencia. ¿Qué vamos a hacer en la inmediatez? Vamos a seguir prestando ayuda. Se concluye que van a seguir dando este apoyo a Ucrania. Sabemos que han negado una intervención de enviar tropas al territorio y sobre todo con esta situación tensa en el Donbass, que de hecho se refiere el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Durante esta jornada viajó él también a esta reunión. Escuchemos parte de lo que dijo Andrés. In a couple of minutes, you will have a chance, on the other hand, pressing no. Lugar en esta parte de Ucrania. La batalla de Donbass les recordará la Segunda Guerra Mundial por grandes operaciones, maniobras, participación de miles de tanques, vehículos blindados, aviones, artillería. Y bueno, para terminar vamos a hablar de una noticia que ha causado bastante pena, Andrés, sobre todo en los fanáticos de lo que vamos a ver a continuación, estas imágenes de Doraemon, el gato cósmico, porque durante este día jueves murió el dibujante Moto Abiko, uno de los padres de este manga. A los 88 años falleció el dibujante, quien junto a su socio Hiroshi Fujimoto formaron esta famosa y prestigiosa además dupla artística
Fujiko Fujio. Su gran legado es la co-creación del manga de Doraemon, a quienes muchos también conocen como el gato cósmico, este robot con forma de gato que viaja. Aquí también tenemos nuestro gato cósmico. Exactamente. Es camarógrafo. ¿Sí? Se llama Claudio, de apellido Barra. Exacto, también tenemos ahí vemos en las imágenes de este clásico también. También me dicen por interno que Rodrigo Pérez también. Exactamente, eso iba a decir, a este gato ayuda a... Tenemos dos gatos cósmicos entonces. Tenemos dos gatos cósmicos en este caso, que una noticia que igual enlutece a toda enlutó a toda la comunidad que le gusta este manga, también la serie animada que el manga comenzó a salir, recordemos, el año 69 y después ya causó mucha popularidad en Chile y en América Latina. Ahora se investiga la causa de muerte de Abiko. Su cuerpo fue encontrado en su residencia, pero igual hay harta conmemoraciones que se están realizando en redes sociales porque esta es una serie bien conocida. Sofía Norman, muchas gracias por la información del mundo con las imágenes del gato cósmico. Nos vamos a la pausa aquí en 24 tarde. Deportes. Vamos con todo el deporte. A ver, esta polémica con los arbitrajes, con los árbitros, vuelve el campeonato. Parecía que no había campeonato, pero está la tendalada en la NFP, don Sergio Pinto. ¿Usted estuvo ayer hasta qué hora? Llegué a mi casa un poquito pasadito a las 2 de la mañana. Lo recibieron con aplausos, me imagino. Uf, sí. Uf. Bueno, eso a ahora salió Castrilli, más o menos como... 1:30 de la mañana salió a hablar Castrilli. ¿Qué pasaba? Que estaba esperando que hablara Milad. Ya. Estaba esperando eso. Lo habían sacado de sus funciones, lo habían despedido cerca de las 8 de la noche y esperó todo ese rato en la NFP para salir a hablar a la 1, pasadita a la 1 de la mañana. Mira, ahí vemos la imagen justamente. Es un show, porque él sabía que habían cámara ahí, los saludaba. Este hombre se maneja en esto como pocos. Sí, mira, ahí hay imágenes que tomamos de la reunión de presidentes, que fue claramente telemática, algunos de los presidentes de clubes, a algunos se les caía el Zoom, pero ha sido, los últimos días, la última semana han sido frenéticas. Lo concentramos en la semana pasada y en esta porque, claro, ahí todo comenzó, lo hablamos el otro día cuando quedó eliminado Chile. Ahí empezaron a salir todos los trapitos al sol. Ahí levantaron la alfombra y estaban todos los cocodrilos. Claro. ¿Y qué empezó? Los árbitros. El sindicato de árbitros de nuestro país comenzaron a ver, a sentir o alzar la voz, por decir de alguna manera, porque ellos no estaban cómodos con Castrilli hace un par de meses atrás, mucho rato. Castrilli más encima había despedido a 14 de sus compañeros, algunos justificados, otros no tanto, y hasta que dijeron no, ya no vamos a aguantar más esta situación y nos vamos a ir a paro. Eso fue lo que se confirmó esta semana. Y lo conversábamos ayer, Sergio, que se vaya a paro los árbitros como los futbolistas. No hay show, ¿no? O sea, en el fondo, si no hay público, ya, claro. Esta es una actividad que mueve mucho dinero. Sí. Entonces, un paro de árbitros quiere decir que no iba a haber fútbol, no iba a haber espectáculo este fin de semana. Y está el tema de las transmisiones, de los derechos de televisión, ¿no? Sí. No es llegar y parar. Baila con moneda. Entonces, la NFP claramente se alertó ante este llamado paro de los árbitros, y los árbitros pedían dos cosas. Primero, que se vaya Castrilli, y lo otro es que los 14 árbitros o jueces despedidos volvieran de inmediato. ¿Y qué dijo la NFP? Ya, a Castrilli lo vamos a sacar. Ya te voy a explicar por qué. Lo vamos a sacar, pero los 14 árbitros lo vamos a ir viendo caso a caso. No, los árbitros... Hubo otra sesión de los árbitros durante la tarde, cerca de las 7:30, 8, votaron y dijeron no vamos a aceptar. Se mantiene la huelga. Todo siguió esto en la noche, hasta que la NFP dijo ya, se van a reintegrar los otros 14, Castrilli se va, se tiene que parar. ¿Cuánto duró Castrilli, el paro? ¿Más o menos? ¿8 meses? 8 meses, 9 meses, por ahí no... O sea, yo creo que un récord, yo pensaba que duraba 2 meses. Te aseguro que para los árbitros creo que fue como 6 años que estuvo al mando de... No, el enojo, el fastidio de muchos de los jueces era muchísimo, básicamente por trato y porque decían, el trato puede ser una cosa subjetiva. Lo otro, que es algo más concreto, es que él no estaba actualizado en conocimiento absoluto arbitrales, y muchos de los jueces lo decían. ¿Es verdad que él, por ejemplo, Sergio, no conocía lo más mínimo cuando llegó aquí al VAR? ¿No tenía idea cómo funcionaba? No, si en Argentina no había. Por eso te pregunto. Pasado. Pero igual un árbitro, uno dice, me voy a traer un tipo que va a dirigir los árbitros en Chile, tiene que manejar esto. Seguramente lo vio en la tele, pero tener un conocimiento profundo del VAR... De cómo funciona, porque no es que hayan 6 pantallitas, no es tan fácil. No, es un trabajo complicado el tema del VAR. Me ha tocado estar ahí de repente en alguna cosa con los árbitros. ¿Me corta usted? Con B larga. ¿En qué VAR? Ya. El VAR. Ya, el de trabajo. Video. Ya. La asistencia referil. El otro también, pero
Estamos hablando de otra cosa, el VAR del fútbol. Usted dijo que ha estado en el VAR, no sé. Pues. Es verdad. Vuelvo. Es que me acordé de algunas cosas, Andrés. Ya, vuelva. Vamos a volver al tema. Ya, entonces volvieron a sesionar los árbitros y dijeron, ya, vamos a aceptar esto, el paro llega hasta acá, ¿ya? Volvemos a nuestras funciones y claramente Castrilli ya no seguía más al mando de la NFP o a cargo de los jueces, digamos, del referato nacional. Vamos a escuchar primero qué dijo Pablo Milat ayer, cerca de la medianoche, y también tenemos declaraciones de uno de los árbitros, de Felipe González, que era parte de la mesa, bien digo, negociadora, que habló hace pocos minutos en la NFP. Escuchemos. Tenemos que esclarecer, primero para buscar culpables, pero también inocentes, porque las acusaciones no se pueden hacer a todas las personas de común. Y a raíz de eso, nosotros conversamos con el profe Castrilli para indicarnos nuestra preocupación fundamental de primero queremos esclarecer esto y que no enlode al fútbol chileno, donde le dijimos que él tenía que estar suspendido por mientras dure la investigación. Él no aceptó, digamos, esta suspensión porque él dice que es totalmente inocente, de que él no hizo ninguna llamada, y el hecho que él rechazara, digamos, esta suspensión porque él dice que le dañamos, que supuestamente lo estaban considerando culpable sin tener las pruebas, nosotros decidimos despedirlo por no acatar una decisión de directorio con respecto a la investigación. Que se llegó a buen acuerdo, nos comprometimos nosotros en un principio y se nos respondieron a todas nuestras petitorias, que fueron dos fundamentales. Por lo tanto, con esto damos término y esperar que esto sirva de ahora en adelante por el bien y el buen camino que el país necesita. Ya, sigamos rápidamente, Andrés Vial. Y ayer, la gota que rebalsó el vaso, que fue de la radio DN, fueron los famosos audios de Gilabert, que fue el árbitro de la liguilla entre Huachipato y Copiapó, donde cobraron un dudoso penal a favor de Huachipato. Sí, sabemos lo que pesa Huachipato, ¿ah? El tema no es el penal, es la decisión en el VAR. Claro, el penal es interpretable. Y él dice que recibió un llamadito de Santiago, lo que no se sabe de quién es. Mira la camiseta, mira la camiseta, mira la camiseta. ¿Qué tiene que pasar acá? Que si quiere conocer la verdad, tiene que haber una investigación. Esa es la persona que está en el VAR. Exactamente. Y ahí le empiezan a decir a Gilabert por acá, por la oreja. Sí, y recordemos que hay una persona que puede hablar con el VAR. Exactamente. Yo creo que se llama Mario Vargas, algo por ahí. Sí, y acá lo que tiene que pasar, Andrés, para que se clarifique todo esto y otras situaciones que también uno empieza a recordar algunos partidos donde... O sea, si empezamos a hablar de cuestiones del VAR, tenemos muchas. Todos los equipos. Tiene que haber un ente externo que haga investigaciones profundas a la NFP. Porque no puede ser que la NFP se siga investigando sola. Que como era en este caso, claro. Mira, vamos a escuchar a Castrilli ayer, muy tarde en la noche, en su despedida, y también a una de las partes involucradas, al presidente de Copiapó, que lamenta muchísimo lo que le pasó a su equipo. Siempre me manejé con la verdad y siempre me manejé con la transparencia. Entonces, muchachos, somos grandes, como para no darnos cuenta que acá se pretende desviar el eje de la cuestión, el eje de la discusión, hermano. Acá el problema es el paro y el problema son los árbitros que a mí me trajeron para purificar el arbitraje. Con la verdad no ofendo ni temo. Con la verdad no ofendo ni temo. Y yo sabía y era consciente que cuando uno pretende limpiar, obviamente que lo pueden ensuciar. Vine a entregar absolutamente todo y me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar, ¿saben por qué? Para llevar todo a la justicia. Vamos a la justicia, si yo lo que quiero es la verdad. Más allá de un cobro que puede ser en contra o a favor y alguien se puede equivocar, aquí se ve claramente que hay delito, hay personas que direccionaron un penal, dieron instrucciones al VAR y al árbitro, y nosotros queremos que la justicia diga quién es esa persona, quién es la persona que arregló esto, que dio la orden. Oye, los de Copiapó deben querer
Acuérdate lo que fue la previa a este partido. Se demoró un mes y medio mucho en jugarse. tiempo inactivos, a algunos se le acabaron los contratos. O sea, el entrenador original se fue. Exactamente, no, si hubo casi un... Y Huachipato se mantuvo siempre, entrenando. Siguieron entrenando. No, si esto es un escándalo, por eso se tiene que clarificar y lo más sensato, ahí el presidente Luis Galdames de Copiapó decía, la justicia podría actuar acá. Un ente externo de la NFP tiene que investigar a fondo si es que se quiere clarificar esto. Si no, sigamos como estamos y sigamos para adelante. Este fin de semana hay fecha, tal vez nos olvidemos. Pero bueno, yo creo que, lo repito, un ente externo para mí es la gran solución a este gran problema. Ayer hubo Copa Libertadores. ¿Quiere hablar? Por si hay que hablar, hay que mostrar los goles. En pauta. Vamos a hablar. Yo doy la cara. Hablamos del desastre organizacional de la NFP. Nos vamos al desastre de los clubes chilenos en la Copa Libertadores. Vamos a ver cómo le vamos. Mal, pero un desastre. Colo-Colo. El tetracampeón del fútbol chileno. No sea coloriento, Sergio Pinto. Juegue nomás, decía. Terminado el partido. A la antigua nomás, juegue, sin llorar. Ahí está entonces la derrota de Universidad Católica. Mal debut de Católica. Sí, muy mal debut de rival Católica. Absolutamente asequible y perder. Y vamos a ver cómo le va al otro representante del fútbol chileno, que es Colo-Colo. Esperemos haya un buen resultado para que el fútbol chileno no comience con 2 derrotas en la fase de grupos del torneo más importante del continente. Estamos hablando del líder del torneo nacional, que está gozando de buena salud. No está de manera tranquila, pero viene subiendo su nivel, viene de golear 4-0 a La Calera. Bueno, juega también con un equipo de segundo orden del fútbol brasileño, que es Fortaleza, que tuvo una muy buena temporada el año pasado, pero acá Colo-Colo debería sacar sus credenciales y obtener aunque sea algún punto. Oye, qué optimista usted, ayer decía lo mismo, que antes teníamos que ganar incluso la Católica. Pero que era un resultado necesario si es que se quiere pelear avanzar a la siguiente ronda, que para mí lo mínimo que se le puede pedir a... El nivel del fútbol chileno, Sergio. Hace mucho rato que equipos ya de segundo nivel se hacen poco accesibles. Fortaleza, claro, un equipo de segundo nivel en Brasil, pero está en la Libertadores, por algo está ahí. Es un equipo con un técnico, lo decíamos ayer, súper interesante, que es Voivoda, que estuvo en Calera. Sí. Es un buen equipo. Tiene Ángelo Enríquez ahí. Creo que es primera vez que juega la Libertadores Fortaleza, no sé. Habría que corroborar ese dato, pero hoy juega Ángelo Enríquez, que, o sea, entre comillas juega, porque juega bastante poquito. Bueno, hace harto rato que entre comillas juega. Sí, lamentable la carrera que tuvo. Prometía muchísimo. Prometía muchísimo Ángelo Enríquez. Así que vamos a estar atentos a Colo-Colo a las 18 horas en Brasil. Ahí se jugará este partido, la visita en el noreste de Brasil, hermosas playas. El debut de Colo-Colo en la Copa Libertadores. Mañana esperemos traer más buenas noticias. Vamos a ver, porque hoy día ya con puras derrotas y árbitros cortados y todo. Pido perdón. Al que le está yendo más o menos bien animan. Mañana vamos a estar con eso. No lo vaya a mufar. Pues. No. Ya, Sergio Pinto. Nos vemos mañana. Chao. Vamos a la pausa en 24 tarde. 2 de la tarde con 58 minutos. Volvemos para despedirnos en 24 tarde. Una jornada calurosa, ojo, 29 grados ya hay en la capital. Se puede seguir informando a través de Canal 24 Horas. Puede seguir, obviamente, en la compañía de Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes.